Entonces, la clase pasada nos habíamos quedado en este diagrama donde explicamos el cómo se comportaba la velocidad en un movimiento, en un cuerpo que lleva a cabo un movimiento oscilatorio. El cuerpo va de aquí, acá va de aquí, a este extremo, pasando por el medio, donde en el centro, como ya lo hemos repetido en varias ocasiones, tiene una velocidad máxima y en los extremos tiene una velocidad igual a cero, mientras que su energía potencial y la fuerza que se aplica sobre el objeto, que es la fuerza restauradora, la cual lo obliga a regresar al punto de equilibrio estable en x igual a 0, es máxima en estos puntos. Muy bien, entonces en la clase del turno vespertino me preguntaron algo muy interesante, porque luego suele haber confusión con ello. Entonces les estaba comentando que llega un momento en el cual el movimiento oscilatorio, ven que mencioné el movimiento oscilatorio amortiguado, y aquí surgió la confusión y creo que muchos de ustedes tienen esa misma confusión. Les había dicho que en el movimiento amortiguado, la onda que describe la posición o la velocidad va a ir haciéndose pequeña o amortiguándose con respecto al tiempo. La onda que describe al movimiento oscilatorio en un cuerpo. Y uno me preguntó, entonces habría una varilla y también les dije que habría un momento en el cual, cuando ya no hay energía y ya no hay movimiento oscilatorio, que la línea es recta, porque ya no hay movimiento oscilatorio. Y uno de sus compañeros pensó, pero yo considero que esta confusión es generalizada, porque me parece una idea que en un principio no se podría comprender bien a la primera. Pensó, entonces la línea estaría representando una varilla vibrando, y es cuando me puse a pensar, no necesariamente es... No, en realidad no. Cuando una varilla está quieta o cualquier objeto está quieto en el espacio sin moverse, sin estar llevando alguna energía y no hay una energía potencial actuando sobre él, cualquiera que éste sea, su movimiento se representará por esta línea continua. Lo que pasa es que muchas veces se confunde el hecho de que una varilla tenga la forma de una línea con el hecho de que lo represente algo así. No, porque si la varilla está vibrando y puede que conserve su forma de línea, va a estar representado su movimiento oscilatorio por esta parte. Si la varilla es varilla, o lo que podría ser algo parecido a una cuerda de guitarra, está vibrando, en sí su movimiento oscilatorio estaría representado por la onda senoidal. Y esta es la parte donde se les complica mucho, que algunos relacionan la forma de la onda con la forma en la cual se lleva a cabo el movimiento. En sí no es así. Lo que pasa es que la onda señala posiciones máximas, posiciones mínimas, disminuyendo las posiciones máximas o la distancia con respecto al punto de equilibrio, posiciones mínimas, disminuyendo más la distancia con respecto al punto de equilibrio, posiciones mínimas. Es lo que señala nuestras ondas senoidales, el cómo se comporta el cuerpo, midiendo ya sea su posición, su velocidad, o digamos velocidades máximas, velocidades mínimas, velocidades máximas que puede tener un cuerpo, velocidades mínimas. Y volviendo al caso de una varilla, o lo que podría ser parecido a una cuerda de guitarra, tendría lo siguiente. Por ejemplo, la cuerda de guitarra, nosotros tenemos una guitarra. Agarro esta cuerda y la desplazo para acá. Miren, aquí está mi cuerda de guitarra. La agarro y la desplazo acá. Entonces, obviamente, cuando la suelte, como ustedes ya lo han hecho, estoy seguro que en las guitarras, cuando suelte mi cuerda, la cuerda va a empezar a oscilar en torno al punto de equilibrio estable. Es decir, la posición en la cual estaría la cuerda de guitarra sin oscilar. Es decir, la posición que ocupaba antes de que yo la alejara de su punto de equilibrio estable y de repente la soltara. Claro, cuando la estoy alejando, ustedes pueden notar la tensión en la cuerda. Mientras más nos alejamos, mayor es la energía potencial que se está almacenando en la cuerda, porque la estamos alejando del punto de equilibrio estable, donde la fuerza restauradora, a medida que más alejo la cuerda de donde estaba, se siente mayor tensión, porque la fuerza restauradora está aumentando la distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Entonces yo tengo la cuerda y la suelto. Entonces... Y esta onda senoidal me estaría representando las posiciones de la cuerda. En este caso la cuerda, su movimiento, estamos teniendo el caso no amortiguado, porque su movimiento no está disminuyendo con respecto al tiempo. Y el hecho de que la onda senoidal mantenga su magnitud lo señala, mantenga su forma sin hacerse más pequeña, lo está señalando. Entonces, yo empecé aquí tengo la cuerda.
en la máxima distancia de distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Estoy en esta posición, XM, XM. Suelto la cuerda. Entonces la cuerda va a empezar a ir hacia acá una vez que la solté. Es decir, se está acercando al punto de equilibrio estable. Ahí va, acercándose al punto de equilibrio estable. La onda senoidal se acerca al X igual a... Se acerca a X igual a 0, porque X, la posición X para la cuerda, con respecto a su posición X, se está acercando a 0. De la misma forma que la onda senoidal, a medida que el tiempo transcurre, el tiempo está transcurriendo, se está acercando a 0. Llegamos al punto de equilibrio estable en un momento, en un periodo, en un instante de tiempo mayor al primer instante de tiempo. Llegamos al punto de equilibrio estable en un momento mayor al primer instante de tiempo. Pero la cuerda sigue teniendo energía con respecto a este sentido, hacia la izquierda. Es por eso que de hecho estamos yéndonos hacia abajo, hacia la izquierda, y se pasa del punto de equilibrio estable y va hacia el otro lado. Aquí está, se pasa del punto de equilibrio estable y va hacia el otro lado. Llega un momento en el cual la cuerda vuelve a estar en la máxima distancia de separación con respecto, en la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, pero ahora desde la izquierda, por eso tenemos menos XM. Menos XM, la onda senoidal sigue señalando la posición del objeto, la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable, dada por XM negativo, porque estamos en el semiplano izquierdo. La máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Entonces la cuerda, una vez que llegó aquí, ahora sí va a ir de nuevo, va a ir hacia la derecha, acercándose al punto de equilibrio estable nuevamente. Acercándose al punto de equilibrio estable nuevamente. Y se queda aquí. Bueno, no se queda, bueno, ahora la tenemos aquí, que está representada esta posición en el espacio por medio de este punto de la onda senoidal. Bueno, en este caso es una cosenoidal. Y volvería, y la onda senoidal me está señalando que va a volver la cuerda a estar en la posición de inicio, porque si se dan cuenta ya ha pasado un periodo de tiempo entre este punto y este punto, donde se ha completado un ciclo. Medio pulso positivo, pulso negativo, medio pulso positivo. Completamos el ciclo. Volvemos al punto inicial, después de un intervalo de tiempo igual al periodo. Volvemos al punto positivo, después de todo este recorrido. ¿Sí quedó claro cómo nuestras ondas senoidales o cosenoidales nos permiten definir en este caso la posición de un objeto? No es en sí que el objeto esté llevando a cabo una trayectoria o un movimiento senoidal, sino que la senoide me permite ubicar en una gráfica cómo se comporta con respecto a sus posiciones mientras va transcurriendo el tiempo. ¿Sí quedó claro esto? Porque sí, estos conceptos iniciales son los que vamos a estar repasando una y otra vez durante los ejercicios. ¿Hay alguna duda hasta este punto, hasta este momento? Por ejemplo, hay algo que considero que es muy razonable que también tengan confusión, porque mezclaríamos un concepto. Porque, miren, el péndulo de reloj, por ejemplo, hace un movimiento oscilatorio también. Y el péndulo de reloj, pues lo voy a hacer aquí. Bien, aquí tengo mi péndulo de reloj. Entonces, este péndulo lleva a cabo este movimiento. Miren, aquí está, va para acá, regresa, va para acá, regresa. Entonces, ¿cuándo completa un ciclo? El péndulo del reloj, cuando va y regresa. Cuando completa un ciclo, estamos diciendo, nosotros, hablando desde el punto de vista de la onda senoidal que está describiendo su movimiento, estamos diciendo que ha completado un pulso positivo, un pulso negativo, o ha completado su ciclo de 360 grados. Y algunos me dirían, y es fácil confundirse también con esto. Ah, caray, ¿cómo que ha completado 360 grados? Y yo vi que lo mucho aquí, de aquí a acá eran 20. De aquí a acá eran 40 grados. Sí completó 40 grados. Bueno, considerando desplazamiento angular, en efecto, solamente fueron 40 grados. 20 para acá, 20 para acá.
Pero nosotros cuando estamos señalando el movimiento oscilatorio estamos diciendo que completó su ciclo. En sí, siempre que el cuerpo que está haciendo un movimiento oscilatorio complete un pulso positivo, ha completado los 90 grados, pero porque lo estamos haciendo, estamos midiendo esos 90 grados con respecto a la onda senoidal que permite definir su comportamiento. Y porque es fácil, desde este punto de vista, es fácil señalarlo así. Por ejemplo, ustedes están en el laboratorio y están tomando mediciones y dicen, bueno, vamos a medir el intervalo de tiempo que ha pasado entre el cuerpo inició en 0 grados y realmente no inició en 0 grados, solamente que inició en XM. Aquí es menos XM y aquí es 0 grados. Si se dan cuenta, el cuerpo no inició en 0 grados como estamos afirmando. Sin embargo, no es incorrecto decirlo así. ¿Por qué? Porque cuando les dicen que inició en 0 grados, en sí están analizando su movimiento desde el punto de vista de la onda cosenoidal que define el comportamiento con respecto a su distancia. Si digo que inició en 0 grados, quiere decir que estoy aquí en el tiempo t igual a 0. Porque recuerden que el argumento del coseno es omega por el tiempo, y no estoy considerando un ángulo de fase. Un ángulo de fase es igual a 0. Entonces, omega por el tiempo t igual a 0, pues tenemos un argumento de 0, porque iniciamos aquí en 0. 0 grados con respecto a la onda cosenoidal, que saben que en 0, coseno de 0 grados, precisamente es 1, que es cuando tenemos la máxima distancia de separación con respecto al punto de equilibrio estable. Y recuerden que de acuerdo a nuestra forma de onda, el coseno multiplica por XM, es 1 por XM. Es por eso que tenemos estamos iniciando desde el ángulo de 0 grados, desde el punto de vista no del movimiento del cuerpo, sino de la onda cosenoidal, que define su comportamiento. Entonces empezamos en 0 grados. Coseno de 0, 1. 1 por XM, precisamente. Empezamos en XM a lo largo del eje X. Aquí estamos. Ahora vamos a llevar a cabo, ¿qué distancia habrá recorrido el tiempo si pasamos de 0 grados a 90 grados? Es decir, hemos recorrido medio pulso. Va a pasar al punto de equilibrio estable. Coseno, y precisamente con un ángulo de 90 grados, el coseno es 0. Estamos en el punto de equilibrio estable. Recuerden, estoy definiendo 90 grados con respecto a la onda cosenoidal que define el comportamiento de mi cuerpo. Entonces, de aquí a acá 90 grados. Cumplimos medio pulso. En este caso sería medio pulso. Sí, ahorita hemos completado medio pulso. De 0 a 90 grados. Ahora vamos de 0 a 180 grados. Pero recuerden, lo estamos midiendo con respecto a la onda cosenoidal que define el comportamiento de su posición después de 180 grados. Y bueno, tal vez sería bueno, muchas veces cuando llevamos a cabo este estudio, los que ya tienen años practicando esto ni siquiera mencionan con respecto a qué ángulo se refieren, porque se sabe, es obvio que este péndulo de reloj no está haciendo dicho movimiento si ustedes consideran los ángulos en la trayectoria que hace, sino que cuando mencionan esto se están refiriendo a la onda cosenoidal que permite describir su movimiento. Entonces 180 grados completó el pulso, ya pasó de aquí a acá, es decir, de aquí a acá, y coseno de 180 grados menos 1 por XM menos XM, precisamente estamos en menos XM. Muy bien, ahora vuelve hacia el punto de equilibrio estable este cuerpo y recorre de aquí a acá otros 180 grados, es decir, 180 más 180, 360 grados, que en sí es igual a 0 grados. Coseno de 300, ya sea 180, a ver, 180, 90, 180, sí, como decía, que ya sea coseno de 0 grados o coseno de 360 grados, pues nos da 1. 1 para acá, que multiplica XM, precisamente volvemos al punto de inicio. Y quedó claro este punto por el cual no deben confundirse, porque es natural que piensen que uno se está equivocando, está diciendo cosas ilógicas y dice de aquí para acá ya son los 360 grados y dirían, no, yo nada más veo que es 20 para acá, 40. No, lo que pasa es que lo estoy mencionando con respecto a la onda cosenoidal que define su comportamiento. Y van a ver que muchos libros y muchos maestros lo manejan así. Bueno, 180, 360, 180, 360, 180, 360, 180, 360. Sí. Va a haber ocasiones en las cuales van a coincidir. Por ejemplo, en el caso del movimiento circular. Yo tengo, hagan de cuenta, una onda. Tengo una onda tengo una onda. Veo si tengo aquí
Aquí está. Para que se vea bien. Voy a estar. Ya cambié de hoja. Tengo el. Ya está. Aquí en el movimiento circular, aquí sí coincidiría, porque en este caso el movimiento completa todo, completa toda. En este caso, el movimiento completaría toda la circunferencia durante su trayectoria. En este caso, los grados de la onda cosenoidal que estarían definiendo su posición con respecto a los grados que están definiendo el movimiento del cuerpo u objeto, sí estarían coincidiendo. Por ejemplo, de aquí a acá, yo hagan de cuenta aquí, empecé acá. Empecé aquí y ahora yo voy a considerar, no, póngale que empecé acá. Aquí empecé para considerar ahorita el caso más simple, cuando tenemos un ángulo de fase igual a 0. Entonces yo empecé mi movimiento aquí. Me moví 90 grados. Acá estoy, moví 90 grados. Y si se dan cuenta, ahora sí, porque el cuerpo en su movimiento oscilatorio está describiendo una trayectoria sí de círculo completo, ahora sí, los 90 grados que recorrí también señalarían los 90 grados que se recorrieron para la onda cosenoidal. Va para acá. Miren, aquí tenemos, aquí está, aquí en este punto es x igual a 0. En este punto x es igual a r. En este punto, en el de acá, x es igual a menos r. Aquí x es igual a 0. Aquí x es igual a r. Aquí x es igual a menos r. Precisamente cuando yo recorro 90 grados en el movimiento circular, paso de acá a acá. Y estoy en x igual a 0. Y en efecto, sí he recorrido 90 grados en el espacio para mi cuerpo que está en esta trayectoria de círculo completo. Y aquí, como les digo, los 90 grados que se recorren de aquí a acá, sí, también corresponden a los 90 grados, que se miden desde el punto de vista de la onda cosenoidal que define su comportamiento. De aquí a acá 90 grados. Aquí empezamos en XM. Aquí fuimos 90 grados de aquí a acá, terminamos en x igual a 0. Aquí también en x igual a 0. Bien. Y también se recorrieron 90 grados. O recorro otros 90 grados en el espacio de este cuerpo que está haciendo durante su trayectoria, el recorriendo la circunferencia completa. De aquí a acá, de aquí a acá, de aquí a acá. Aquí estaban otros 90 grados. Ahora estoy de aquí a acá, ya fueron 180 grados. De aquí a acá también fueron 180 grados. Aquí estoy en x igual a menos r. Sí, aquí también aquí a x igual a menos r. En este caso sí se cumple porque el cuerpo, a diferencia del péndulo de reloj, el cuerpo sí está completando el movimiento circular. Y así habrá varios casos en los cuales no corresponde, como en nuestro caso del péndulo de reloj. Su movimiento en sí no corresponde, de aquí a acá no son 180 grados, pero desde el punto de vista de la onda cosenoidal que define su comportamiento, en efecto se cumplen los 180 grados para señalar que aquí estamos en XM y aquí estamos en menos XM. Aquí no es así, sino que cuando les digan 180, seguro se están refiriendo a el recorrido de la onda cosenoidal que define la forma en la cual se comporta a lo largo de su movimiento oscilatorio. Así, aquí sí coincidirían ambos. Pero como la mayoría de los casos no manejamos cuerpos que lleven a cabo movimientos de círculo completo, en la mayoría de los casos esto no va a coincidir, como en el caso del péndulo de reloj o del movimiento torsional, que vamos a ver más adelante. Bueno, ¿sí quedó claro todo esto de acá? ¿No hay alguna duda hasta aquí? ¿Dudas? A ver, déjame ver.
Pues que fíjense que yo a lo largo de los 2 años que hemos estado en clases en línea, no lo he permitido por los movimientos ambientales y que luego hay tantos movimientos ambientales que sus compañeros el resto de sus compañeros muchas veces no comprenden lo que estoy diciendo y luego estos se meterían a la grabación y quedaría al final peor. Pero si tienen dudas, yo como les he estado comentando, a lo largo de 2 años que hemos estado en clases temporales siempre lo he manejado así y no he tenido ningún problema hasta este punto. Si tienen dudas también las pueden enviar al correo y yo les trato de responder lo más pronto posible. Suelo responder mucho las dudas los fines de semana. Entre semana a veces sí respondo rápido, otras veces no. Pero pues no sé, me he manejado bien así, no ha habido ningún problema hasta este momento. Ya te les digo, llevo todo desde que iniciamos de la pandemia, llevándolas a cabo de esa forma. El tema es, seguimos en el movimiento oscilatorio. No hemos salido de ese tema, movimiento oscilatorio, características del movimiento oscilatorio, frecuencia, periodo, ¿qué más? Ondas, las ondas cosenoidal, senoidal, las ondas cosenoidal, senoidal que permiten definir la posición, la velocidad, la aceleración en el movimiento oscilatorio, frecuencia. Sí, estamos ahorita. Sí, envíalas, lo trataré de responder. Hoy tengo el tiempo más o menos libre, yo creo que lo responderé rápido. Entonces, como les estaba comentando, estamos viendo los conceptos básicos. En sí no hemos pasado del primer tema, bueno, del segundo tema, ¿de acuerdo? Como está el libro y el temario, estamos en el segundo tema, porque me le he pasado dando vueltas a los mismos conceptos para que esto quede bien claro. Porque no sirve mucho avanzar tan rápido, a veces sí lo hago, pero ahorita como es el inicio y estamos con los conceptos básicos, es mejor avanzar. Es mejor hacer todo esto lento para que quede claro. Entonces hasta aquí alguna duda, pregunta, otra pregunta, dudas con respecto a esto, que al rato vamos a ver ejemplos de cuando la mayoría de las veces no corresponden los la mayoría de las veces como en el péndulo del reloj, no corresponde la trayectoria del cuerpo con los grados en que el de la onda cosenoidal que define su comportamiento. Cuando estamos en movimiento circular sí corresponden, pero eso no es muy común que estemos en el movimiento circular, hay muchos casos. O por ejemplo la guitarra, en la cuerda de guitarra tampoco estaría correspondiendo lo que va de aquí a acá, ni siquiera hace un movimiento circular la guitarra, su movimiento es así. Pero la onda cosenoidal nos ayuda a definir su comportamiento. Y si se dan cuenta, esto no lo podemos medir, su movimiento de la guitarra ni siquiera la podemos medir en grados, en sí se está desplazando de forma recta a lo largo del eje X de menos XM a XM, y así se la pasa. Pero la onda cosenoidal vuelve a definir la forma en que se comporta, su movimiento. La característica de nuestras ondas cosenoidal y senoidal es que nos permiten determinar el comportamiento de un cuerpo que lleva a cabo movimientos cíclicos. En este caso de movimiento oscilatorio, donde completa pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo. Ahí está. Y las ondas senoidales y cosenoidales son las ideales para definir estos cambios de pulso. Medio pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo, pulso negativo, pulso positivo. Ahí está. Muy bien. Entonces, vamos con los problemas de una vez para que todo esto quede muy claro, preciso, y estoy seguro que después de estos problemas ya no van a tener ninguna duda con respecto a los conceptos básicos. Entonces, hagan de cuenta que tenemos lo siguiente. Nos dicen que se lleva a cabo un péndulo de reloj lleva a cabo un movimiento oscilatorio. Este movimiento, que repite continuamente porque se trata de un péndulo de reloj, lo lleva a cabo con una frecuencia de unos 1 en 3 segundos o 5 Hz. De 5 Hz. Entonces me piden, me están pidiendo, aquí está. No tengo goma, aquí está.
Entonces, como les estaba comentando, este movimiento oscilatorio se lleva a cabo con una frecuencia de 5 Hz. Y quieren saber los primeros 3 instantes en los cuales el péndulo de reloj está en XM. Está en la posición XM, siempre empezó precisamente en XM, es decir, al mismo tiempo ya con este enunciado, cuando me dicen si empezó precisamente en XM, ya me están dando a entender que el ángulo de fase es igual a 0, siempre que para el tipo de movimientos oscilatorios que nosotros estamos estudiando, siempre que nuestro cuerpo empiece en XM o empiece en la máxima distancia, o lo que es lo mismo, empiece en la máxima distancia de separación, con respecto al punto de equilibrio estable, estando desde el semiplano derecho, corresponde un ángulo de fase igual a 0. Muy bien. Entonces empezó en XM. Ya nos están diciendo esto para el ángulo de fase. Y quieren saber en qué momentos, es decir, en qué momentos T1, en qué momento T2, en qué momento T3, el cuerpo va a estar por las 3 primeras ocasiones en XM. Entonces empecemos nuestro análisis. Y a partir del dato que nos están dando de la frecuencia, obtendremos algunos resultados, algunas cantidades que podemos utilizar. Por ejemplo, sabemos que la frecuencia es el inverso del periodo. Entonces, 1 entre el periodo. Y por lo tanto, el periodo es igual a 1 entre la frecuencia. Entonces, tenemos periodo. Voy con mi calculadora. Entonces, 1 entre 5 es igual a 0.2. Y lo voy a poner. Entonces, 1 entre 5 es igual a 0.2. 0.2 segundos. Es decir, en nuestro movimiento del péndulo del reloj, péndulo del reloj. Entonces aquí tengo mi péndulo de reloj que está haciendo su movimiento de aquí, acá, de aquí, acá, de aquí, acá. Para completar 5 ciclos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, a ver, 1, otra vez, 1, 2, 3, 4, 5, para completar 5 ciclos completos se tarda un segundo, porque tenemos una frecuencia de 5 Hz o 513 segundos. Y recuerden, la frecuencia es el número de ciclos completos que se llevan a cabo en un segundo. Y como nosotros hemos sacado el inverso de la frecuencia, que es el periodo, sabemos que en completar cada ciclo, 1, se tarda 0.2 segundos. Ese es su periodo. Muy bien, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? Ahora yo puedo obtener la frecuencia angular omega. La frecuencia angular omega. Porque nosotros ya tenemos la expresión para obtener la frecuencia angular omega. Es muy sencillo. Entonces tenemos frecuencia angular omega es 2pi. En este caso pi está dado en radianes. Porque recuerden, las unidades de medida de la frecuencia angular omega son radianes por segundo. Por lo que es necesario que pi esté dado en radianes. Y su cantidad de pi en radianes es 3.1416. Pi por la frecuencia.
En este caso sería 2pi, con pi igual a 3.1416 por 5. La frecuencia es de 5. 5, 1 entre segundo, 1 entre segundo o hertz. 1 entre segundos. Y esto es igual a 2 por 3.14, 2 por 3.1416. Ah, y recuerdan, también a la frecuencia angular muchas veces le llaman velocidad angular, pero se refieren a lo mismo. Por 5, tenemos 6.2832 por 5, y esto nos da 31.41. 31.416 radianes por segundo. Radianes por segundo. Muy bien, entonces yo ya tengo todos los datos para poder escribir mi onda cosenoidal que me permite definir el movimiento de este cuerpo. Yo tendría x es igual a xm. Y dirían, bueno, pero no nos han dado el valor de xm. Pero verán que en este caso no es necesario. Sería necesario el valor de xm si me preguntaran, ¿cuál es la distancia de separación del cuerpo con respecto al punto de equilibrio estable 6 segundos después de que iniciamos el movimiento? O si me preguntaran, defíname por favor cuál es la distancia de separación del cuerpo con respecto al punto de equilibrio estable cuando defíname en qué momento ocurre una separación de 3 metros sobre el eje X con respecto al punto de equilibrio estable para este cuerpo durante su movimiento oscilatorio. O que me preguntaran, ¿en qué primer momento yo tengo una distancia de separación de 1.5 metros con respecto al punto de equilibrio estable? Ahí sí importaría la cantidad X sub índice M, pero van a ver cómo en este caso no lo vamos a necesitar. Entonces tendría X sub índice M por el coseno de la frecuencia angular omega por T más alfa. Ya se ha definido, debido a la expresión de este problema, donde nos han dicho que iniciamos desde xm, o sea, en este punto, ya hemos podido definir que el ángulo de fase es igual a 0. De tal forma que mi expresión para este caso en particular la puedo resumir como x sub índice m por coseno de la frecuencia angular omega por t. Y yo ya sé el valor de la frecuencia angular omega, que sería x sub índice m por el coseno de, me dio 31.416 por t. Recuerda, nosotros muchas veces durante el desarrollo de los ejercicios, en el proceso de solución, no solemos poner las unidades de medida de las cantidades para ahorrar espacio y para evitar que muchas veces estas unidades de medida se confundan con variables. Lo dejamos aquí. Ya colocamos las unidades de medida una vez que hayamos escrito los resultados finales. Entonces, me pidió los primeros 3 momentos en los cuales yo tengo la posición xm sobre el eje X para el péndulo del reloj cuando éste lleva a cabo su movimiento oscilatorio. Si en este problema no nos especifican que no consideremos, si en este problema no nos especifican que no consideremos al punto de partida, es decir, xm, entonces vamos a tomar en cuenta que ya tenemos el primer tiempo, porque precisamente en t subíndice 1, precisamente en t subíndice 1 igual a 0, tenemos la primera posición de xm, porque justo empezamos en la posición xm para nuestro péndulo de reloj que lleva a cabo un movimiento oscilatorio, ¿sí? A menos que el problema nos diga, no considere el primer instante de tiempo donde ya estamos en xm. Pero como el problema no lo está aclarando, entonces decimos, bueno, ustedes no lo están aclarando y yo puedo considerar que el primer punto en el cual estamos, es decir, en t igual a 0, porque iniciamos en xm, lo puedo tomar en cuenta, dado que precisamente me piden en los momentos en los cuales estoy, los primeros 3 momentos en los cuales estoy en xm. Y precisamente el tiempo t igual a 0 es el primer momento cuando estamos en xm, lo cual ya puedo decir que tengo el primer resultado, porque ustedes no me están impidiendo tomar el primer instante. A menos que el problema lo especifique, o si ustedes tienen dudas, porque muchas veces no les aclaran, pregúntenle al profesor que les está aplicando el problema si pueden o no considerar el primer instante donde precisamente iniciamos en x subíndice m. Entonces ya tengo el primero, t subíndice 1 igual a 0, y ese ya está sin calcular. Ahora vamos por el segundo instante, y para ello yo me voy a tener que apoyar en lo siguiente.
Yo sé que necesito estar en la posición de XM para la onda senoidal, y voy a hacer la onda senoidal para ilustrar de mejor forma esta idea. Pero lo haré pero debido a que ya se va a acabar esta sesión de Zoom, ahorita me voy a desconectar y me reconecto en 5 minutos, y a partir de la siguiente sesión, que inicia en 5 minutos, voy a empezar por definir la onda cosenoidal para que quede claro esta idea. Entonces ahorita me desconecto, me voy a conectar en 5 minutos.